Finalmente, después de una semana de espera, ya está aquí el capítulo 18 de Dragon Ball Daima, el antepenúltimo episodio antes del gran final. Ha habido mucho hype por este número, pues desde los inicios los insiders anticipaban que el capítulo 18 sería el más épico de todos a nivel visual y de trama. Júzgalo por tu propia cuenta. Vamos con el resumen completo. En el capítulo 18 de Dragon Ball Daima, se desata una brutal batalla entre Goku Super Saiyajin 3 y el Rey Demonio Goma, llevando la animación y la intensidad de la pelea a un nivel espectacular. Desde el primer instante, los golpes sacuden el campo de batalla, con ambos guerreros intercambiando ataques devastadores que generan ondas de choque que resquebrajan el terreno. A pesar de la monstruosa ventaja de Goma, Goku logra igualar su ritmo por momentos, demostrando la enorme fuerza que aún conserva en su forma Super Saiyajin 3. Cada movimiento es veloz y preciso, con choques de energía que iluminan el escenario y destellos dorados que rodean a Goku mientras se lanza con furia contra su oponente. La animación fluye de manera impecable, con una coreografía de combate que resalta la brutalidad del enfrentamiento, mostrando a Goku ejecutando golpes y combinaciones impactantes que logran hacer tambalear a Goma en varias ocasiones. La sorpresa invade a todos al ver que Goku no cede fácilmente y parece haber encontrado una manera de hacerle frente al demonio con pura habilidad y resistencia. Sin embargo, la superioridad del tercer ojo demonio de Goma se hace notar, poniendo al Saiyajin en serios aprietos. A medida que la pelea avanza, la tensión crece, dejando la gran incógnita de si Goku podrá mantener el ritmo y superar los límites del Super Saiyajin 3, o si Goma demostrará su supremacía absoluta en la batalla. En el capítulo 18 de Dragon Ball Daima, cuando la batalla entre Goku Super Saiyajin 3 y Goma alcanza su punto más crítico, Majin Buu regresa al campo de batalla, recuperando su energía gracias a Majin Q, quien le entrega una galleta mágica con propiedades restauradoras. En un momento inesperado, Majin Buu observa con admiración la transformación de Goku en Super Saiyajin 3, y en un acto cómico pero simbólico, modifica su propia cabeza para imitar el icónico cabello largo y erizado del Saiyajin, provocando asombro y risas entre los presentes. Sin perder tiempo, Majin Buu se une a la batalla, luchando codo a codo con Goku contra el Rey Demonio Goma, combinando su impresionante elasticidad y resistencia con la velocidad y fuerza de Goku SSJ-3. Los ataques de ambos son impresionantes, ejecutando maniobras perfectamente sincronizadas, con Goku lanzando potentes ráfagas de energía, mientras Majin Buu usa su cuerpo maleable para atrapar y golpear a Goma con ataques impredecibles. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo conjunto, Goma sigue demostrando su abrumadora superioridad, bloqueando la mayoría de los ataques y contraatacando con una fuerza aterradora. La batalla se vuelve cada vez más intensa, y aunque Goku y Majin Buu lo dan todo en el combate, queda claro que aún no es suficiente para derrotar al Rey Demonio. La desesperación empieza a notarse, y la posibilidad de necesitar una estrategia aún más extrema se hace inminente. Ante la mirada atónita de todos, el cuerpo de Goku comienza a resplandecer con un fulgor rojo intenso, mientras su energía se desborda de manera descomunal. Su cuerpo sufre una transformación impactante, su cabello se oscurece y se eriza, su musculatura se expande, y un pelaje rojizo cubre su torso y brazos, en un diseño muy similar a la fase 4 Full Power de Dragon Ball Heroes. Sus ojos ahora tienen un brillo amarillo feroz, y su ki arde con un poder abrumador, sacudiendo todo el reino demonio con su despertar. Goma, por primera vez, se muestra perplejo y sorprendido, sintiendo la inmensa presión del nuevo poder de Goku. El Saiyajin ha alcanzado el Super Saiyajin 4 de manera inesperada, gracias a la intervención de Neva, pero la batalla aún no se reanuda. En el aire se percibe una tensión indescriptible. Goma observa a su oponente con una mezcla de asombro y precaución, mientras Goku, ahora con una nueva y poderosa forma, abre lentamente los ojos y levanta la cabeza, listo para demostrar el verdadero poder de los Saiyajin. En el acto casi final del capítulo 18 de Dragon Ball Daima, la batalla alcanza su clímax absoluto
cuando todos los guerreros Sea y sus aliados en el Reino Demonio deciden unirse en un último esfuerzo para derrotar al imparable Rey Demonio Goma. A pesar de sus heridas y el desgaste del combate, Glorio, Majin Buu, Majin Q, el Tamagami más fuerte, Piccolo y Vegeta se ponen de pie con determinación, alzando sus energías y lanzándose al ataque con todo lo que les queda. Incluso los guerreros demoníacos que antes eran enemigos, ahora unen fuerzas con los Saiyajin, comprendiendo que la única forma de vencer a Goma es peleando juntos hasta el final. En el centro del caos, Goku, con su nuevo y poderoso Super Saiyajin 4, se eleva en el aire rodeado por una intensa aura roja que ilumina todo el reino demonio. Con una expresión de absoluta concentración, comienza a cargar un gigantesco Kamehameha, reuniendo en sus manos una cantidad de energía descomunal, tan intensa que el suelo se estremece y el cielo demoníaco se resquebraja. Glorio y los demás desatan un ataque combinado desde todas las direcciones, lanzando ráfagas de energía y golpes sucesivos contra Goma, forzándolo a retroceder por primera vez en la batalla. Majin Buu y Majin Q trabajan juntos para bloquear los movimientos del Rey Demonio, mientras Vegeta concentra su energía en una explosión final, asegurándose de que Goma no tenga escapatoria. Con un grito feroz, Goku finalmente desata su Kamehameha definitivo, una ráfaga de energía azul brillante envuelta en destellos rojos que arrastra consigo todo el poder de sus aliados y se dirige directamente hacia Goma, quien intenta resistir el impacto con todas sus fuerzas. Lamentablemente, el esfuerzo combinado de todos los guerreros resulta en vano. A pesar del colosal ataque de Goku Super Saiyajin 4 y la determinación de sus aliados, Goma sigue demostrando una superioridad absoluta, resistiendo el impacto del Kamehameha definitivo con una risa aterradora. Cuando parecía que la batalla llegaba a su fin y que el Rey Demonio estaba derrotado, ocurre lo inesperado. Goma desata una última transformación. Su cuerpo comienza a expandirse con una energía oscura y su tamaño aumenta exponencialmente, alcanzando una forma gigantesca y monstruosa, con músculos aún más marcados y una aura de fuego negro que sacude los cielos del Reino Demonio. La desesperación se refleja en los rostros de todos los guerreros, pues lo que parecía su victoria se convierte en una pesadilla aún peor. Goku, agotado por el desgaste de la batalla, intenta resistir, pero su cuerpo ya no responde. Su transformación en Super Saiyajin 4 comienza a desmoronarse, su pelaje rojo se desvanece y su poder se desploma. Incapaz de mantener la fase 4, desciende rápidamente a la fase 3, pero ni siquiera esta le dura demasiado. Con cada golpe devastador de Goma, su resistencia se agota, forzándolo a caer hasta la fase 1, jadeando y apenas logrando mantenerse en pie. El silencio invade el campo de batalla, mientras todos contemplan con horror cómo el guerrero más fuerte de la Tierra ha sido completamente superado, y Goma, con una sonrisa de triunfo, levanta su gigantesco puño, listo para dar el golpe final que acabará con la resistencia de Goku y sus aliados de una vez por todas. En el impactante final del episodio, la traición que muchos temían finalmente se consuma. Mientras Goku yace debilitado tras su lucha contra Goma, Glorio aprovecha la confusión y con una astuta maniobra roba las esferas del dragón que Goku había recolectado. Antes de que alguien pueda reaccionar, Glorio se aleja a gran velocidad y se dirige directamente hacia Arinzu, entregándole las esferas con una sonrisa de victoria. El silencio sepulcral entre los guerreros Z se rompe con la incredulidad y el enojo de sus compañeros, especialmente de Pansy, quien grita desesperadamente el nombre de Glorio, incapaz de creer su traición. Arinzu, con una mirada de satisfacción, no pierde tiempo y procede a invocar al legendario dragón del Reino Demonio. En cuestión de segundos, el cielo se oscurece completamente y una energía maligna envuelve todo el reino, mientras una imponente figura surge de las esferas. El dragón invocado es un colosal ser de escamas rojas, idéntico a Porunga, pero con un aura demoníaca y ojos brillantes de un tono carmesí que infunden terror absoluto. La tierra tiembla con cada uno de sus movimientos, y su sola presencia deja sin aliento incluso a Goma.
quien, por primera vez en la batalla, muestra señales de duda ante el poder absoluto de esta criatura. Los guerreros Z apenas pueden procesar lo que está ocurriendo cuando Arinzu, con una expresión de triunfo absoluto, se dispone a pedir su deseo, marcando un giro inesperado y dejando a todos en la incertidumbre sobre la verdadera amenaza que enfrentan. El episodio concluye con la imagen del poderoso dragón rugiendo con furia, iluminando el reino demonio con su energía suprema, mientras los ojos de Arinzu reflejan la ambición desmedida de quienes están a punto de reclamar el poder definitivo. La reciente transformación del rey demonio Goma, en el capítulo 17 de Dragon Ball Daima, ha despertado una oleada de especulaciones entre los fanáticos, especialmente por su impactante parecido con Jiren y las tropas del orgullo del universo 11. Goma no solo ha incrementado drásticamente su musculatura y tamaño, sino que su nueva apariencia recuerda enormemente al imponente guerrero del Torneo del Poder. Además, su traje rojo y negro es extremadamente similar al uniforme característico de las tropas del orgullo, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si existe una conexión secreta entre Goma y el universo 11. Pero las similitudes no terminan ahí, ya que Goma demuestra un nivel de poder colosal, capaz de hacer frente a Goku y Vegeta sin esfuerzo. Su actitud de desprecio absoluto hacia sus oponentes y su estilo de combate metódico y dominante recuerdan inevitablemente a Jiren, y su hazaña de detener el ataque de Vegeta con un solo dedo es casi idéntica a la escena en la que Jiren detuvo a Goku, Super Saiyajin, Dios con la misma facilidad en Dragon Ball Super. Todo esto ha llevado a la especulación de que Goma podría tener algún vínculo con las tropas del orgullo o incluso con los guerreros más poderosos del universo 11, ya sea como una antigua entidad relacionada con su linaje o una amenaza que alguna vez enfrentaron. Aunque aún no hay confirmación oficial dentro de la serie, este detalle ha generado una gran expectativa entre los seguidores de Dragon Ball Daima, quienes esperan que en los próximos episodios se revele si esta conexión es intencional o simplemente una coincidencia visual y conceptual. Una teoría interesante que ha surgido entre los fanáticos de Dragon Ball Daima plantea la posibilidad de que Goma y Vermouth estén relacionados, ya sea como familiares o como miembros de la misma raza. Esto implicaría que Vermouth en realidad proviene del reino demonio, al igual que Goma, y que en algún punto de su existencia ascendió al rango de dios de la destrucción del universo 11, dejando atrás su pasado demoníaco. Si esta teoría fuera cierta, explicaría varias similitudes llamativas entre ambos personajes. Por ejemplo, Vermouth podría haber llegado al universo 11 vistiendo los mismos atuendos de Goma, lo que explicaría por qué las tropas del orgullo usan un uniforme de tonalidades rojas y negras, colores predominantes en el atuendo del rey demonio. De ser así, Vermouth, fundador original de las tropas del orgullo, instaurando ese código de vestimenta basado en sus orígenes. Las similitudes físicas también son notables, ya que tanto Goma como Vermouth poseen rostros con marcadas características de payaso, con la boca roja y un delineado similar en los ojos, lo que hace pensar que puedan compartir una ascendencia común. Sin embargo, la gran contradicción de esta teoría es que Vermouth no tiene las orejas puntiagudas que caracterizan a la mayoría de los seres del reino demoníaco, aunque esto podría explicarse con la posibilidad de que él sea una mutación dentro de su raza o que haya modificado su apariencia tras convertirse en un dios de la destrucción. De momento, esta conexión no ha sido confirmada dentro del canon de la serie, pero de ser cierta, implicaría que el universo 11 ha estado indirectamente influenciado por el reino demonio, lo que abriría una nueva capa de misterios sobre la historia de Dragon Ball Daima y la conexión oculta entre dioses y demonios. Desde la perspectiva de la psicología del color, el rojo y el negro han sido históricamente asociados con los bufones y arlequines, lo que encaja perfectamente con el diseño de Goma en su modo base y estatura pequeña, donde su apariencia recuerda a la de un bufón siniestro. Este detalle cobra aún más relevancia al compararlo con las tropas del orgullo del universo 11, cuyo código de vestimenta también se basa en una combinación de rojo y negro. Es curioso que su dios de la destrucción, Vermouth, tenga la apariencia de un payaso,
lo que podría sugerir que Toriyama se inspiró en los bufones clásicos para diseñar tanto a Bermud. De ser así, el patrón de colores que comparten Gomag y las Tropas del Orgullo no sería una simple coincidencia. Además, la similitud en la estructura facial de Gomag y Bermud, especialmente en su boca roja y la forma de sus ojos, refuerza aún más la idea de una posible conexión estética y conceptual entre ellos. Si bien en la historia no se ha confirmado ningún vínculo entre Goma y las Tropas del Orgullo, este paralelismo en el diseño visual podría ser un guiño intencionado de Toriyama, quien a menudo deja detalles ocultos en la estética de sus personajes que luego generan teorías entre los fans. Al principio, parecía que la similitud en los trajes de Goma y las Tropas del Orgullo era solo otro caso de diseños recurrentes en el trabajo de Toriyama, pero considerando la cantidad de referencias visuales y temáticas, es difícil creer que nadie en el equipo de diseño haya notado la conexión. Más aún, cuando se ha revelado que el Reino Demonio no está vinculado a un universo específico y que ha estado en contacto con múltiples razas que antes se creían exclusivas de otros universos, como los Saibaiman, Namekianos y Glins. Esto abre la posibilidad de que algún demonio del Reino Demonio haya viajado al universo 11, llevando consigo el estilo de ropa que luego inspiraría a las Tropas del Orgullo. Si este fuera el caso, surge una pregunta clave. ¿Goma o alguien con un traje similar estuvo vinculado con el evento que marcó la vida de Jiren? Sabemos que el maestro de Jiren fue asesinado por un enemigo desconocido, cuya identidad nunca fue revelada en Dragon Ball Super. Si ese enemigo resultara ser un demonio del Reino Demonio, su vestimenta podría haber influido en la creación de las Tropas del Orgullo. Esto explicaría no solo la similitud en los trajes. Tal vez, en el pasado, una amenaza demoníaca llevó al Universo 11 a fortalecer su defensa, formando la élite de justicieros que hoy conocemos como las Tropas del Orgullo. Algunas teorías sugieren que las Tropas del Orgullo han luchado contra demonios en el pasado, ya que en Dragon Ball Super se establece que el maestro y la familia de Jiren fueron asesinados por un demonio, lo que marcó profundamente su camino como guerrero. Esto ha llevado a especular que el asesino podría haber sido Goma o algún otro demonio con un atuendo similar, lo que explicaría la fuerte conexión visual entre su vestimenta y la de las Tropas del Orgullo. Si en el pasado el Universo 11 sufrió un ataque de un demonio con una apariencia similar a Goma, las Tropas del Orgullo podrían haber diseñado sus uniformes inspirándose en aquel encuentro, como una forma de convertir el miedo en símbolo de justicia. Algo similar a cómo Batman usa la imagen del murciélago porque representa su mayor temor, las Tropas del Orgullo podrían haber adoptado los colores y el estilo de su enemigo para demostrar que ahora son ellos quienes traen el orden y la justicia, tomando lo que una vez representó el caos y dándole un nuevo significado.